Hola, ¿qué tal esta semana? Este mes vamos a hablar de cómo trabajar la pronuncia y la escucha. Hoy voy a hablar de cómo aprendemos sonidos nuevos y en las próximas semanas os voy a hablar otros aspectos relacionados con la pronuncia y la escucha. Entonces, empecemos. A ver, voy a empezar con una pregunta que igual vais a pensar que no tiene nada que ver, pero después os explico por qué. ¿Cuántos colores existen en el mundo? ¿Cuántos colores? Bueno, yo la verdad no lo sé, pero hay muchos. No sé si son miles, millones, pero bueno, hay muchísimos colores, ¿verdad? Pero en ningún idioma no distinguimos todos los colores, no tenemos una palabra diferente para cada uno de los colores, ¿no? Entonces nosotros decimos que esto es verde y esto es azul, ¿no? Esto es verde, esto es azul. Entonces, ¿qué pasa si yo veo un color nuevo, ¿no? Por ejemplo, este. Yo voy a decir, ah, mira, esto también es azul. Pero puede venir alguien y decirme, no, Laia, esto no es azul, esto es cian. Y yo me lo voy a mirar, pero yo nunca he visto el cian antes. A mí nadie me ha hablado del color cian. Entonces, cuando yo miro esto, yo lo veo todo azul. ¿Vale? Entonces, ¿qué relación tiene esta con los sonidos? Vamos a ver. ¿Cuántos sonidos hay en el mundo? Pues igual, no lo sé. No sé si hay cientos, si hay miles, pero hay muchísimos. Y ningún idioma que yo sepa no los usa todos. Pero resulta que todos nacemos con la capacidad de reconocer todos los sonidos existentes. Es decir, todos, como bebés, podemos distinguir todos los sonidos que existen. Pero, como he dicho, no hay ningún idioma que use todos los sonidos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a escuchar un número limitado de sonidos y poco a poco vamos perdiendo esa capacidad de distinguir otros sonidos. Entonces, por ejemplo, los hispanohablantes, ¿no? Hemos crecido escuchando 5 vocales, ¿no? A ver. Aquí estamos. ¿Vale? Los hispanohablantes, ¿no? Hemos crecido... A ver, ahí. Vale, ahora sí. Los hispanohablantes hemos crecido escuchando estos 5 sonidos vocálicos, ¿no? A, E, I, O y U, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco nos vamos acostumbrando a escuchar estos 5 sonidos vocálicos y perdemos la capacidad de escuchar otros. Entonces, ¿qué me pasa a mí, por ejemplo, hoy en día? Hoy en día yo estoy estudiando ruso y el ruso tiene varias letras que suenan muy parecidas a nuestra I. ¿Vale? Ellos tienen como, no sé si son 2 o 3, porque todavía no soy capaz de distinguir estas letras. Yo cuando escucho las palabras escritas con una grafía, con la otra, a mí todo me suena I. ¿Es una I? No lo sé. Si hay algún ruso por aquí, seguramente me dirá, Laia, no. Las 3 son diferentes, pero yo todavía no soy capaz de distinguirlas, porque yo crecí escuchando un solo sonido que suena como I. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escucho un sonido nuevo, el cerebro lo que hace es que lo asocia a uno de los sonidos que yo ya conozco. En este caso, la I. Por eso a mí, a este sonido del ruso, que yo nunca había escuchado antes, a mí me suena I. Y todavía no soy capaz de distinguirlo de las otras Is. Bueno, también estoy estudiando malayo. El malayo tiene una letra que suena muy parecida a la E nuestra, ¿vale? Cuando mis amigos me corrigen, ¿no? Porque claro, yo pronuncio una palabra y yo la pronuncio con nuestra E, digo quereta. Y mis amigos me dicen, no, no es quereta, esto no es E. Y me pronuncian otra letra. Esa letra yo soy capaz de distinguirla. Yo siento, escucho que suena diferente de la E que yo estoy pronunciando. Pero no soy capaz de repetirla, no soy capaz de pronunciar esta E. Pero sí que cuando escucho a mis amigos, soy capaz de distinguir que esa E suena diferente de mi E. Una es una E y la otra es
algo que está muy cercano a la E, pero es ligeramente diferente. Después también el malayo tiene otra letra que está entre la A y la E y que a mí me suena muy parecida a una vocal que tenemos en catalán que llamamos vocal neutra, que es entre una A y una E, suena algo así como E. Entonces yo cuando hablo en malayo, como tampoco nunca he escuchado ese sonido que ellos tienen, yo pronuncio el que yo conozco, ¿no? Yo conozco un sonido que está entre la A y la E, que es esta vocal neutra, que suena algo así como E. Entonces cuando yo digo mi nombre, digo Namasayo, y la gente me entiende. Y de momento no me han corregido. Entonces asumo que, aunque mi pronunciación no sea exacta, esta vocal del malayo que queda entre la A y la E es muy parecida, curiosamente, a la vocal que tenemos en catalán que queda entre la A y la E. Entonces, bueno, yo pronuncio esta letra y la gente me entiende, que es lo que importa. También cuando estudiaba francés, la U francesa suena entre nuestra U y nuestra I, ¿no? Suena como U. Pero claro, yo cuando llegué a Francia, yo no era capaz de pronunciar esta letra. Entonces pronunciaba lo que se le parecía más, que era la U. De hecho, podéis reconocer los españoles que están aprendiendo francés, porque la mayoría, cuando empezamos, pronunciamos U. En vez de salut, we say salud, ¿no? Y todos los franceses nos reconocen enseguida. Mira, otro español aprendiendo francés. Claro, porque nunca hemos escuchado este sonido que tienen ellos, ¿no? Entonces nuestro cerebro lo intenta situar, ¿no? Es una I, es una U, y bueno, como lo escriben U, pues al final acabamos pronunciando U, ¿no? Y decimos salud. Pero claro, realmente no es una U, es algo que está entre la U y la I, es una U. Que como veis, esta letra sí que puedo pronunciarla hoy en día. ¿Por qué? Porque yo viví 8 años en Francia, estuve muy expuesta al idioma y estuve intentando hablar e intentando pronunciar esta letra durante mucho tiempo hasta que me salió. Entonces, a ver, ¿por qué explico todo esto? Lo que quiero decir es que hay como fases, ¿no? Al principio, cuando escuchamos un sonido nuevo, que no forma parte de los sonidos con los que nosotros hemos crecido, no forma parte de los sonidos a los que nosotros hemos estado expuestos en nuestro crecimiento, cuando escuchamos estos sonidos por primera vez no los reconocemos, porque no los conocemos. Y los asociamos al sonido que se le parece más. Después llegamos a la fase donde reconocemos ese sonido, pero no somos capaces de pronunciarlo. Y finalmente llegamos a la fase donde reconocemos el sonido y lo podemos pronunciar. ¿Vale? Por ejemplo, yo con el ruso, con esta I, estoy en la primera fase. Todavía no reconozco el sonido. Cuando escucho audios en ruso, a mí todas las Is me suenan igual. En cambio, en malayo, como he pasado muchos meses en Malasia y he escuchado mucho más el idioma, soy capaz de reconocer esta E, que todavía no sé pronunciar, pero sí que cuando la escucho me doy cuenta de que suena diferente de la E que yo estoy pronunciando. Y finalmente llegamos a la última fase, la fase a la que he llegado con los sonidos del francés, que es que reconocemos el sonido y somos capaces de repetirlo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Lo que quiero decir con todo esto es que es normal que al principio, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, no seamos capaces de pronunciar bien. Es normal porque no conocimos estos sonidos, no somos capaces de distinguirlos. Entonces, no os estreséis, no os preocupéis si cuando aprendéis un idioma nuevo, al principio no sois capaces de pronunciar todas las letras, porque es normal. Lo que tenéis que hacer es estar muy expuestos al idioma, escuchar mucho, para que nos vayamos habituando a estos nuevos sonidos y lleguemos primero a la fase en la que seamos capaces de reconocer estos sonidos y ya en una última fase seamos capaces de repetirlos. ¿Vale? Entonces, el consejo es, escucha mucho, presta atención y poco a poco verás cómo llegas a distinguir el sonido y puedes repetirlo. ¿Vale? Ya en las próximas semanas vamos a seguir hablando de temas de pronunciación y escucha. Y bueno, pues esto es todo para hoy. Seguimos la semana que viene con más consejos, más información y más aprendizajes. Que tengáis una buena semana. Adiós.